Buenos días, querida iglesia, bienvenida, bienvenidos. Sí, hoy escuchaba la luz mientras el hermano decía, hoy es el día del Señor, ¿no? Y el hermano Cristian nos enseñaba hoy en la reunión de miembros que nosotros nos reunimos el domingo por esa causa. Jesús resucitó, ¿en qué día? El día domingo, el primer día de la semana, según el calendario judío, ¿no? Y qué lindo ver que a través de la resurrección Dios hace una nueva obra. Y es la nueva obra de darle reposo y libertad a la humanidad que estaba perdida. El Salvador ha venido, el Redentor ha venido y Él nos ha rescatado del poder de la muerte, del pecado, de la oscuridad, del diablo. Y nos reunimos todos los domingos para celebrar acerca de aquel Redentor que no está muerto, sino que ha resucitado. Y cuando uno canta a Cristo, no sé qué pasa en tu corazón, pero cuando uno canta la verdad, esa verdad afecta la mente. Empieza a afectar la mente. Y una de las frases ahí dice, hoy me rindo a ti. Y la verdad es que Dios, Él está buscando tu corazón. Y cada vez que tú escoges vivir en su voluntad, eso es rendición. Esa es la verdadera rendición. Y la rendición en la vida cristiana cuesta tanto por algo que se llama el yo. Y hay que tener mucho cuidado del yo. Porque el yo viene en varias presentaciones. Viene en la presentación del yo me siento, en la presentación del a mí me parece, en la presentación de yo creo esto. Y es muy peligroso el yo para poder rendirnos al Señor. Así que vamos a orar para que Dios nos dé un corazón lleno de gracia para poder rendirnos en lo que Él hoy quiere hablarnos, ¿sí? En lo que hoy quiere puntualmente marcar en nuestros corazones. Y realmente Él es el Dios de toda esperanza. Así que no importa cómo hayamos venido, Él tiene el poder para restaurar nuestros corazones. Oremos. Amado buen Dios y Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres fiel, eres bueno, eres santo. Y no hay otro como tú, fuera de la tierra ni dentro de ella. Señor, pasarán 1000 siglos, 1000 generaciones, y nadie podrá compararse a ti. Señor, eres el Dios que no tiene comparación. Nadie puede reemplazarte, Dios, porque tú eres el principio y eres el fin. Tú eres el infinito y el eterno. A ti nadie te hizo, nadie te aconsejó, nadie te dio para que tú le devolvieses. Señor, tú eres el Dios vivo. Y te queremos pedir por gracia para que hoy a través de tu palabra tú nos des corazones que deseen vivir, no solo cantar esa verdad, sino vivirla. Rendirnos, Señor, ante ti. Tú eres digno de nuestra rendición. Tú eres digno de que escojamos decirle a nuestro yo no y decirle a tu verdad que sí. Porque tú eres el Dios que nos ama. Tú eres digno, Señor, de que nos rindamos. Porque tú nos creaste. Tú eres el dueño, Señor. Y gracias por poder hoy reunirnos en este día como iglesia y poder como iglesia adorarte, aprender. Y qué bueno saber, Señor, que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Tú estás hoy acá también con nosotros. Y te rogamos que nos des corazones, Señor, sensibles para escuchar tu bendita palabra y tu voz, Señor, a través de ella. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, averiguando un poquito de cuáles son las causas de los accidentes de tránsito, una de las causas de accidentes de tránsito es no respetar las señales de tránsito o ser ignorante en cuanto a las señales de tránsito. Vieron que hay 3 tipos de señales de tránsito, están las informativas, ¿sí? Están las preventivas, las que te ayudan a ver señales para que se eviten accidentes, ¿no es cierto? Y están unas que son prescriptivas, son órdenes, ¿no es cierto? En cuanto a la velocidad, en cuanto a dónde girar, a dónde no girar, si puedes rebalsar, no puedes rebalsar.
Y cuando una persona es ignorante, está manejando y es ignorante de estas señales, no las conoce, bueno, posiblemente esta persona sea uno más en las estadísticas de accidentes. Entonces, conocer algo en la carretera, en este caso las señales de tránsito, es muy importante. Si tú quieres manejar bien, una de las cosas es aprender bien las señales de tránsito, no ignorarlas, aprenderlas. Y cuando me ponía a pensar en esto de las señales de tránsito, en que debemos conocerlas, los que estamos aprendiendo a manejar, meditaba en cuán importante es no ser ignorante en cuanto a quién Dios es. Imagínense, si hay accidentes por no conocer bien las señales de tránsito, que es algo de la tierra y también es importante, ¿cuánto más no será importante conocer quién es Dios? Es más, podríamos decir que los accidentes que tenemos en nuestra vida son a causa de una ignorancia en cuanto a quién es Dios. Están los ignorantes voluntarios y están los ignorantes involuntarios. ¿Sí? Los ignorantes involuntarios son personas que realmente no saben, nadie les ha enseñado en cuanto a Dios, ¿no es cierto? Y bueno, toda la humanidad es ese tipo de ignorante. La Biblia dice que el hombre por naturaleza no busca a Dios, no entiende a Dios ni lo busca hacer, ¿sí? Pero muchas veces vamos a tener a los ignorantes voluntarios y es triste, pero los ignorantes voluntarios somos nosotros los creyentes. Somos los que realmente tenemos el libro y las fuentes para conocer a Dios, pero realmente no disponemos el tiempo para poder conocerlo. Y sabes que no es por falta de tiempo. Una de las estadísticas en Argentina dice que una persona por día pasa 4,5 horas en el celular, diarias, ¿sí? Imagínate si nosotros calculamos eso y lo traducimos. Reduzcamos a 3 horas. 3 por 7, 21. 21 horas a la semana viendo el celular. Un día a la semana viendo el celular, imagínate, casi un día viendo el celular. Al mes serían 4 días viendo el celular. El problema es que nosotros no nos podemos dar cuenta del uso del celular porque vamos picando. ¿Viste esa persona que pica todo el día y no se da cuenta que come mucho? ¿Sí? Pero eso nos pasa. Y realmente hoy la ignorancia de Dios no es por falta de tiempo, sino porque no nos importa conocer a Dios. Porque pensamos que ya no es necesario. Y el mundo vive de esa manera. Y el mundo está bien que viva de esa manera porque ellos están muertos. Pero un creyente no puede vivir de esa manera. Así que si tú estás hoy acá preguntándote cuál es la respuesta para mi vida, la respuesta para tu vida es Dios y es conocer más de Él. ¿Sí? Frente a todo lo que estés viviendo, la respuesta es conocer más de Dios. Y hemos empezado nuestra serie ¿Qué creemos en cuanto a Dios y por qué es importante? Hoy vamos a finalizar ese estudio. Y diríamos finalizar hoy en la serie, pero nunca podríamos finalizar en cuanto a conocer a Dios. Ustedes saben que una de las características de Dios es que Dios es un ser infinito, ¿sí? O sea, no hay mente humana que pueda conocer a Dios de manera completa, ¿sí? Imagínate que todas las mentes humanas de todos los tiempos, los más inteligentes y sabios, se unieran en un solo cerebro. Ni aún así se podría conocer totalmente a la deidad. Sería imposible. Solamente la deidad se puede conocer a sí misma completamente, pero jamás el ser humano va a poder hacerlo. Y más aún con el cerebro caído que tenemos, porque somos una raza caída, ¿sí? Y cuando hablo de raza caída no tiene que ver por cuestiones económicas o culturales, sino por la condición espiritual. El pecado ha reducido nuestra capacidad para pensar objetivamente, para tener sentido común, aún en las cosas de la vida física, cuanto más en aquellas cosas que tienen que ver con la vida espiritual. Así que Dios es un ser infinito. Y estudiamos que este ser infinito está compuesto por 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 dioses, es un solo Dios que está compuesto por 3 personas. Estas 3 personas que componen este solo Dios comparten una misma naturaleza
Y estas tres personas tienen una relación eterna, perfecta y amorosa la una con la otra. Alguien diría, ¿cómo puedes explicármelo? Y la verdad es que hay doctrinas de la Biblia que no necesitamos comprenderlas completamente porque no nos va a dar la capacidad. Tenemos que creerlas por la fe. Y cuando intentamos en algunos casos de algunas doctrinas tratar de comprenderlas, vamos a llegar a ciertas herejías, como muchas sectas lo tienen. Por ejemplo, hay sectas que dicen que Jesús no es Dios o no es completamente Dios. Nosotros no podemos decir que Jesús no es Dios, porque la Biblia afirma que Él es Dios. Y en la anterior sesión habíamos visto bíblicamente que Jesús es Dios, ¿sí? Y hoy vamos a estar hablando acerca de Dios, el Espíritu Santo. Cada persona dentro de la Trinidad tiene funciones diferentes. El Padre es el que determina el plan, el Hijo ejecuta el plan, pero el Espíritu Santo es quien establece ese plan. ¿Sí? Los tres son necesarios, los tres son importantes. El uno no es mayor que el otro, ¿sí? Aunque sus funciones son distintas, veíamos que el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo, pero el hecho de que haya sido enviado o que el Hijo se sujeta al Padre, eso no determina el valor de las personas. Son las posiciones que ellos han determinado y existen de esa manera, de forma plena y perfecta, sin que haya ningún tipo de error. Así que debemos verlo y maravillarnos de tener a un Dios completo, ¿sí? Al Dios trino, ¿sí? Así que vamos a dividir nuestro estudio en dos partes, ¿sí? Las acciones del Espíritu Santo va a ser nuestra primera parte del estudio, y los mandamientos relacionados al Espíritu Santo que nosotros como creyentes debemos cumplir, ¿sí? Esas son las dos partes de nuestro estudio. Y antes de comenzar nuestro estudio, hay algo que ustedes tienen que saber en cuanto al Espíritu Santo, y es que hay sectas que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Y cuando hablan de la fuerza activa de Dios, significa que el Espíritu Santo no es Dios, sale de Dios, pero no es Dios, y sale de Dios y tampoco es una persona, es una fuerza, como el viento, ¿sí? Es algo impersonal. Y yo te quiero mostrar bíblicamente que eso no es así, que la misma palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es Dios mismo. Mira por ejemplo ahí en Hechos 5, vamos a Hechos 5, ¿sí? Hechos capítulo 5. Bueno, ¿se acuerdan de este pasaje en donde vemos a una parejita de la iglesia? Ellos habían vendido una propiedad, le habían hecho creer a todos que cuando vendieran la propiedad iban a dar todo el dinero de esa propiedad, pero era mentira. Ellos habían guardado una parte de esa propiedad y la habían, ¿no es cierto?, guardado para ellos. No estaba mal en que hayan hecho eso, lo que estaba mal es haber prometido algo que después no habían cumplido y hacerle creer a todos como que lo habían cumplido. Así que ahí en el versículo 3, cuando ellos llevan el dinero de la propiedad a Pedro le va a decir ahí en el versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó tu corazón Satanás para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Sí? Entonces aquí vemos que Pedro afirma que el corazón de Ananías había sido llenado por Satanás. Y esto había llevado a Ananías a mentirle, no a los hombres, sino a Dios. Y en el versículo, mirá, más adelante, en el 4, dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 dice, le mentiste al Espíritu Santo. Y en el versículo 4 dice, has mentido no a los hombres, sino a Dios. Entonces nosotros vemos ahí en un mismo texto
que mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es también Dios. La Biblia afirma que el Espíritu Santo es Dios. Pero la Biblia también afirma que el Espíritu Santo es una persona. Porque tú no le puedes mentir a una fuerza. Tú no puedes decir, bueno, le voy a mentir al viento. No le podés mentir al viento. Si fuera poesía, sí puedes utilizar algo como eso. Pero en la Biblia, el Espíritu Santo aparece como una persona. Y aparece como una persona porque tiene características que solamente una persona podría tener. Solo a una persona se le podría mentir. Si no es una persona, no le puedes mentir. ¿Sí? Miren, vamos a ir a revisar algunos versículos para darnos cuenta que el Espíritu Santo es una persona. Miren ahí en Hechos 8:29. Ahí la palabra del Señor dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Dice que el Espíritu Santo habló. Y cuando habló le dio un mensaje claro, entendible. Y este mensaje lo hizo a través de, obviamente, de palabras. ¿Sí? Y la persona que escuchó este mensaje, escuchó palabras. Y cuando las escuchó, las hizo. Porque le habló ¿quién? Una persona. El Espíritu Santo dice acá que habla. Y si habla es ¿por qué? Porque es una persona. Solo las personas hablamos. ¿Sí? Vamos a otro versículo. Ahí en Hechos 10, 19 al 20. Sí. 19:20 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Le habla, pero en el versículo 20, mira lo que dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí el Espíritu Santo no solo está hablando, sino le está ordenando. ¿Sí? Una persona tiene la capacidad de ordenarle a otra persona algo. Porque es una persona. ¿No ves eso en los animalitos? Los animalitos no se ordenan entre ellos. No hablan y dicen, hace esto. ¿Sí? Solamente esto está en la esfera de las personas. Así que el Espíritu Santo acá está ordenando, ¿no es cierto? Porque es una persona. Vamos ahí a Hechos 13. Versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces acá vemos que el Espíritu Santo está hablando, el Espíritu Santo está ordenando y el Espíritu Santo tiene un plan. O sea, dice, estos hombres de la iglesia, yo los necesito para una obra que yo he planeado y voy a hacerlo a través de esos hombres. Solo una persona planea. Sí, no una fuerza. Una fuerza no puede planear, una fuerza no puede hablar, una fuerza no puede ordenar. El viento te puede empujar, el viento puede hacer que vos grites, pero no puede hacer esto que hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, pero no es cualquier persona, es Dios mismo, Dios mismo. Y también, miren ahí, veamos que el Espíritu Santo tiene los mismos atributos de Dios. Mire, vamos allá a Primera de Corintios 2:10. Ahí el apóstol Pablo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo
de Dios. Imagínate, dice acá que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. ¿Quién podría escudriñar hasta lo profundo de Dios? A menos que sea Dios mismo. ¿Cómo el Espíritu Santo puede conocer totalmente a Dios? Si Dios es infinito. Bueno, porque alguien infinito sí puede conocer infinitamente a alguien que es infinito. Bueno, porque el Espíritu Santo es una persona y es omnisciente también. Conoce todo acerca de Dios. ¿Sí? Mire, vamos ahí también a Salmos 139:7. Ahí el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8: si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Aquí el salmista dice: ¿a dónde puedo huir de tu espíritu? Y no puedo huir. ¿Por qué? Porque donde yo huya, allí estás tú. Y dice acá que del espíritu no puedo huir. ¿Por qué no puedo huir del Espíritu? Porque así como Dios está en todas partes, el Espíritu de Dios también está en todas partes. ¿Por qué el Espíritu de Dios puede estar en todas partes? Porque el Espíritu Santo también el Espíritu Santo es Dios, es Dios. ¿Sí? Y bueno, el Espíritu Santo vemos que tiene los atributos de Dios y hay muchos pasajes para poder hablar de esto. Pero miremos también que la Biblia pone al Espíritu Santo o la asocia dentro del grupo del Padre y el Hijo. ¿Sí? Y eso no pasa con ninguna otra persona, solamente con el Espíritu Santo y con Jesús. Los tres están siempre asociados. Y vamos a ver algunos pasajes. Miren ahí en Mateo 28, 19, 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo. ¿Qué hace ahí el Espíritu Santo? ¿Por qué hay que bautizar a todos los creyentes en el nombre del Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo también es Dios y no un Dios menos importante, porque acuérdense que no son tres dioses, es un solo Dios compuesto de tres personas. ¿Sí? Veamos un versículo más ahí en 2 de Corintios 13:14. Bueno, ahí dice la palabra del Señor, ahí en la parte en donde el apóstol se despide, capítulo 13, versículo 14. Miren cómo se despide el apóstol Pablo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí están los tres. ¿Sí? Los tres. La imagen cuando Jesús es bautizado. Ahí está, el Padre habla, el Espíritu Santo desciende y está el Hijo. Están los tres. Los tres son Dios. ¿Sí? Así que el Espíritu Santo es una persona, no es una persona cualquiera, es la persona de Dios. Entonces, cuando tú te encuentres con una persona que piense que el Espíritu Santo es una fuerza poderosa de Dios, eso es una herejía. Eso es una herejía. Y una persona que hable así del Espíritu Santo no es una persona a la que yo quisiera escuchar o prestar atención, porque me va a decir una herejía. Eso es una herejía. Y a veces puede que sea por ignorancia, sí,
Pero si yo la llego a escuchar, yo tengo hoy la Biblia para poder mostrarle que el Espíritu Santo es Dios, es una persona y es valiosa, porque es Dios. ¿Sí? Ahora sí, con este punto de que el Espíritu Santo es Dios, vamos a hablar qué es lo que hace el Espíritu Santo. Hay tantas cosas que podríamos hablar, pero vamos a mencionar hoy algunas de ellas. La primera, ¿sí? El Espíritu Santo regenera al pecador, ¿sí? Una de las funciones del Espíritu Santo es regenerar o la regeneración. Y miren, vamos ahí a ir a Juan, capítulo 3. Versículos del 1 al 8. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bueno, este hombre era un hombre muy importante dentro de la religión judía. Era alguien muy influyente. Este hombre tenía discípulos. Era un hombre religioso, ¿sí? Un hombre que se caracterizaba por buscar vivir una vida conforme a la ley de Moisés. Y este hombre miró a Jesús y escuchó a Jesús y le llamó mucho la atención, así que lo fue a buscar. Lo fue a buscar, dice el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconoce que Jesús es un maestro, no lo reconoce como Salvador, lo reconoce como un maestro y reconoce que Dios está obrando en él. Porque Nicodemo sabe que si no estuviera Dios obrando en Jesús, él no haría todas las señales que ha hecho, ¿no? La de sanidad, la de liberación de demonios. Y Jesús le va a responder de esta manera a Nicodemo. ¿Viste cuando alguien te responde de una manera que jamás pensabas que te iba a responder? Y mira lo que Jesús le dice. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Imagínate esto. Jesús está hablando con este religioso. Este religioso vive buscando obedecer la ley de Moisés. O sea, no podés llegar a ser más espiritual que Nicodemo en ese tiempo. Y Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Esto era muy perturbador para un hombre como Nicodemo, porque Jesús no está hablando con una prostituta. Jesús no está hablando acá con un cobrador de impuestos. Jesús está hablando con una autoridad religiosa máxima, que era respetada y que la gente pensaba esto. Ese hombre, si viniera al reino de los cielos, ese hombre entrará primero. Y Jesús le dice, si no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Alguien diría, ¿qué? ¿Cómo puede ser posible esto? Por eso en el versículo 4, Nicodemo está como, ¿viste la palabra atónito? O sea, es como, ¿me repites otra vez lo que me dijiste? No puede asimilar esto que está escuchando. ¿No puedo entrar al reino de los cielos? ¿Tengo que volver a nacer? Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo estaba pensando en términos terrenales, ¿sí? Jesús no le estaba diciendo literalmente que tiene que volver a nacer, físicamente hablando. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta es la pregunta de Nicodemo. Eso es imposible, Jesús. ¿Sí? Jesús no está diciendo acá vos tienes que reencarnar y volver a nacer para en esa nueva vida no cometer los errores de la vida pasada, ¿sí? Que es uno de los
pensamientos de la reencarnación, ¿no es cierto? Vas reencarnando y a medida que vas reencarnando vas como haciendo lo que tienes que hacer para quitar la carga o errores de las vidas anteriores y en algún momento llegar al punto de iluminación. Bueno, Jesús no está hablando de nada de esto. En el versículo 5, Jesús le va a decir a qué se está refiriendo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús le estaba diciendo que este nuevo nacimiento necesario para poder entrar al reino de los cielos no podía ser ejecutado de manera humana, no era por medio de carne, sino por medio del Espíritu. Y lo que Jesús está buscando que Nicodemo entienda, y para Nicodemo es muy difícil, es el hecho de que Nicodemo necesitaba una completa, una reforma extrema de algo que está dentro de Nicodemo mismo, y es su espíritu, su alma, su corazón. Y esto solamente puede ser posible a través de la acción del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce dentro de la persona la regeneración. Sí, yo sé que todos siguen así, igual no entendemos nada, ¿sí? ¿Qué es la regeneración? Mira, yo lo puse así. La regeneración es un milagro primero. Es un milagro. Porque obviamente es ejecutado por el Espíritu Santo. Y a través de este milagro, ¿qué sucede? Que Dios va a comunicarte y va a darte su naturaleza. Va a poner su naturaleza dentro tuyo para a través de esa nueva naturaleza renovar todo lo que vos sos por dentro. Y como otro autor lo dijo en palabras más sencillas, es lo que Dios hace para que una persona viva espiritualmente. ¿Sí? La regeneración es lo que Dios hace para que una persona viva espiritualmente. ¿Sabes? Ahí, por ejemplo, en Efesios, mira, vamos a Efesios, capítulo 2. Dice, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, y Él os dio vida cuando estaban vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Bueno, espiritualmente, la Biblia dice que tú y yo estamos sin Cristo, ¿cómo? Muertos. Y ese estado de muerte tú lo tuviste en el momento que naciste y antes mismo de nacer. Todo niño que no tiene a Jesús está, ¿cómo? Espiritualmente muerto. Ese bebé que vos tienes en las manos y es tan tierno, esa ternurita por adentro tiene una naturaleza rebelde, impía e injusta. Que a medida que va creciendo ese bebé hermoso, esa naturaleza va a empezar a echar raíces, el tallo, le va a salir las ramas, las hojas, las flores y los frutos. Toda persona que nace en este mundo ya nace con esta naturaleza. No se hace malo. Ningún nene se hace malo. El nene siempre fue malo. La sociedad solamente le puso el abono, el agüita para que eso crezca y se haga notorio. Si tú tomas a una persona y vos dices, yo quiero que esta persona, imagínate que habría un proyecto, ¿no? Que 10 niños vivan en un lugar en donde no haya maldad. ¿Sí? Y que reciban una buena educación y que tengan la mejor salud y que no sean expuestos a ninguna clase
de programa o información tecnológica, ¿sí? En muchos años, esos niños se matarían los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es lo que ha sucedido en la raza humana. Porque la raza humana ya nace, ¿sí? Cuando esas dos células hermosas, el espermatozoide y el óvulo, se unen, ¿viste? Ahí en ese momento ya adquirimos la naturaleza pecaminosa transmitida por nuestros padres. Entonces ya nacemos muertos, ¿sí? Por eso un papá y una mamá, ¿por qué deberían orar cuando sus hijos son bebés? Dale vida a este niño. Vos lo podés bautizar, lo pueden traer acá para que le pongamos la mano y le traigamos bendición al niño. Si el niño no conoce a Jesús, esa naturaleza va a florecer y cuando florezca, él va a destruirse y va a destruir a otros en diferentes formas. ¿Sí? Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, si una persona no nace espiritualmente, si una persona sigue muerta espiritualmente, no importa qué religioso seas, no importa cuánto tú te esfuerces por cumplir o tratar externamente de agradar a Dios, no se puede. No se puede. Eso le está comunicando a Nicodemo. Es muy fuerte lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, tú necesitas volver a nacer de nuevo. Lo que has hecho no sirve. Tú no puedes entrar así al reino de los cielos. Tú necesitas nacer de nuevo. Y el único que puede producir esto es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el único que puede producir esto. Mira, la regeneración, para que se entienda, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir, es cuando el Espíritu Santo viene a tu alma podrida, rebelde, inclinada a la injusticia, impía, malvada, hipócrita, viene para quedarse a fin de limpiar todo eso, para a través de esa nueva naturaleza crear algo nuevo, algo totalmente distinto a lo que vos eras. Y la reforma va de adentro hacia afuera, ¿sí? Es como si Dios fuera un arquitecto, ¿no? Y vos quieres acá construir una casa y vos le muestras los planos y le dices, yo quiero que así me quede la casa, ¿no? ¿Y qué materiales tengo que comprar? Porque me gustaría arreglar esto y esto. Y te dice aquel arquitecto, tienes que destruir todo. ¿Todo? ¿Cómo voy a destruir todo? Yo solo quiero cambiar la puerta, quiero poner un techito, aquí hay un poquito de humedad. No sirve nada. Esta casa no sirve, hay que sacar todo. No podemos hacer nada acá. Tienes que traer máquinas que destruyan todo y sacar todo. Y yo me voy a quedar acá para poner todo lo que es bueno, para que sea una casa hermosa y digna, habitable. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a tu vida, y no es que, porque hay personas que piensan esto que el Espíritu Santo viene a ti y toma lo lindo de ti, y con lo lindo de ti hace algo lindo. El Espíritu Santo no toma lo lindo de ti. El Espíritu Santo desecha todo lo malo que hay en ti. Y Él se queda en tu vida para que todo lo malo de ti empiece a desaparecer, porque está corrompido y muerto. Y el único que puede hacer esto es el Espíritu Santo. Por eso una persona que sigue viviendo de la misma manera que el mundo, la pregunta es si tiene al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo regenera, cambia, no vuelve a ser la persona la misma. Y por eso es muy peligroso que nosotros andemos por ahí diciendo, si muero me voy al cielo. Bueno, y si te vas al cielo, ¿por qué sigues viviendo como que fueras un ciudadano que va directo al infierno? Eso no es posible, porque el Espíritu Santo, cuando viene, regenera.
vuelves a vivir. Hay un nuevo nacimiento. Cuando algo está muerto, ¿cómo huele? Huele mal. Huele mal. Y acá Efesios dice, vosotros estabais antes muertos en delitos y pecados. Cuando tú estás sin Dios, tu vida apesta. Tu vida apesta, tu vida destruye a otros. Tu vida daña a otros. Tu vida no sirve para la piedad y la justicia. No puedes hacerlo. Pero cuando el Espíritu Santo viene y habita en ti, Él se queda. Él no viene por una temporada. Él no es como el albañil que nosotros a veces tenemos, ¿no? ¿Viste ese albañil que te trabaja 3 días y después dice, ¿sabes qué? Me enfermé, no voy a poder ir en una semana. O dice, ¡ay, qué bronca que me da! Yo esperaba, pero justo se enfermó el albañil. Dios no es una persona como nosotros. Él es un Dios fiel. Y cuando Él viene a habitar a tu alma, que estaba podrida, que estaba en oscuridad, Él la cambia, le empieza a cambiar, porque te da una nueva naturaleza. Y como te da una nueva naturaleza que viene de Dios, tu vida se empieza a parecer a la vida de Dios. Si no, no hay nueva naturaleza. Y esto de la obra del Espíritu Santo es algo que Dios anunció también en el Antiguo Testamento. Mira, vamos ahí a Ezequiel, capítulo 36. Versículos del 25 al 27. Y este pasaje tiene que ver con la restauración futura de Israel, la restauración no solamente en aspectos físicos, sino también espirituales. Ezequiel está hablando a los judíos que habían sido tomados, ¿no es cierto?, por Nabucodonosor y habían sido llevados fuera de Jerusalén, ¿no es cierto?, como castigo de Dios. Y Dios a través de Ezequiel les va a mostrar que Él va a restaurar a la nación de Israel, pero la va a restaurar de manera completa, no solo en términos físicos, sino en términos espirituales. Y acá estos pasajes tienen que ver con esa restauración. Mira, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Mira, desde el 24, para que tenga sentido con el contexto que les di. Y yo os tomaré de las naciones, porque los había Dios llevado fuera de Jerusalén por causa de su pecado, de su rebeldía. Dice, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Otra vez los va a volver a traer ahí a Jerusalén, a Israel. Dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Sí? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Lee de vuelta. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que va a poner Dios? Mi espíritu, dice. ¿Y qué va a pasar cuando Él ponga dentro de ellos su espíritu? Y yo haré, dice Dios. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Los israelitas, ¿por qué fueron sacados? Porque no obedecían a Dios. Es el pueblo duro de cerviz. Es el pueblo que tiene el corazón de piedra. ¿Qué puedes hacer con una piedra? ¿Qué figurita puedes hacer con una piedra? Nada. Si vos le das a la piedra, ¿viste? Forma, te vas a desfigurar los dedos, pero la piedra va a seguir igualita. ¿Sí? Una persona que tiene un corazón duro, no importa quién lo visite, no importa cuántas veces venga a un culto, no importa cuántas liberaciones le hagan,
esa persona, si tiene un corazón de piedra, lo va a tener en esta iglesia y a las 10 iglesias donde vaya otra vez a ser miembro. Porque acá dice que el único que puede cambiar el corazón de piedra es Dios cuando Él ponga su espíritu. ¿Y qué significa tener un corazón de piedra? Fácil, una persona que se resiste continuamente a obedecer a Dios. Si yo soy una persona que sé cómo debería vivir, pero al final del día yo hago lo que me da la gana, yo tengo un corazón de piedra aunque asista al culto, tengo un corazón de piedra aunque lea la Biblia, tengo un corazón de piedra aunque vaya a un seminario, tengo un corazón de piedra aunque escuche una predicación, aunque escuche una alabanza, aunque ponga un versículo en mi estado de WhatsApp. Si yo no obedezco a Dios es porque tengo un corazón de piedra. Señor, quítame el corazón de piedra. Tú no lo vas a poder hacer. Porque para que ese corazón de piedra sea un corazón de carne, yo tengo que poner mi espíritu, dice acá. Y pondré mi espíritu, dice, en vosotros. Y yo haré, dice Dios. No dice tú harás. Yo haré que tú andes en mis caminos, en mis estatutos. ¿Viste esas personas que vos le explicás 10 veces, no vayas por ese camino y parece que tienen todos los pies doblados para ese camino? Mirá, Juanito, es este camino. Y los pies se les viran así. O dice, che, ¿qué pasa con este chico? 10 veces le explicamos que no para allá. El problema de Juanito no son sus pies. Juanito tiene los pies chuecos, pero el problema es que tiene un corazón de piedra. Y sabes que lamentablemente por tener un corazón de piedra siempre te chocas con piedras. La verdad es esa. ¿Viste esas personas que vos las vas a visitar siempre están mal? Siempre están mal. Y vos llega un momento en que dices, ¿por qué siguen mal, Señor? Ayúdalo, Señor. Ten misericordia de él. Porque el que tiene el corazón de piedra siempre se va a chocar con piedras. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces una persona que tiene corazón de piedra no va a confiar en la prudencia de Jehová. Va a confiar en su propia prudencia. Y como confía en su propia prudencia, siempre termina chocándose con la misma piedra una y otra y otra y otra vez. Y llega un momento en que la persona dice, ya no quiero más vivir así. El domingo voy a asistir a grupo pequeño. Voy a leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Si el Espíritu Santo de Dios no está dentro tuyo, seguirás teniendo un corazón de piedra. Porque la Biblia dice acá, y yo os daré un corazón de carne. ¿Cuándo? Y pondré mi espíritu. Y yo haré, dice el Señor. Así que la pregunta del millón no, ¿y cómo le hago para recibir el espíritu? Porque yo tengo un corazón de piedra. Me sé todas las tablas de multiplicar. ¿Viste que hay nenes que saben todas las tablas de multiplicar? Pero cuando tienen que hacer las cuentas, todos los números les salen chuecos. Y ponen mal los datos. Y uno le pregunta, pero si te sabes todas las tablas de multiplicar, ¿por qué no pones bien los datos? Eso nos pasa a muchos de nosotros. Sabemos lo que Dios nos dice, pero al final, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón de piedra. Yo no quiero tener el corazón de piedra. Quiero tener al Espíritu. ¿Qué debo hacer? Bueno, miren en Efesios, vamos a Efesios. Efesios, capítulo 1, versículo 13.
Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Entonces aquí el apóstol Pablo dice que hay dos cosas, ¿no?, que sucedieron para que ellos hayan sido sellados con el Espíritu Santo. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, lo primero que sucedió es que ellos escucharon, ¿qué cosa? El evangelio. El evangelio no es Dios te quiere dar salud, dinero y amor. Ese no es el evangelio. Huye de algún lugar que te predique ese tipo de evangelio, porque esa no es una iglesia, porque ese no es el evangelio. El evangelio es que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, porque tú estabas muerto en delitos y pecados y eras un hijo de ira. Y estabas en la corriente de este mundo y eras esclavo de tus deseos y de tus pasiones. Y no querías saber nada de Dios y ni entendías a Dios. Ese es el evangelio. Y lo segundo, dice acá Pablo, y habiendo creído en Él. ¿Sí? Significa confiar en eso, que lo que Jesús hizo es suficiente para pagar por lo que has hecho delante de Dios. Cuando tú crees en esto, dice Pablo que ellos fueron sellados con el Espíritu Santo. La única forma de tener al Espíritu Santo es confiando en la obra de Cristo, completamente. Y cuando tú confías en la obra de Cristo, el Espíritu Santo viene a ti y te sella. ¿Sí? En el tiempo antiguo se escribían cartas y cuando se escribían esas cartas se cerraban, se ponía ahí cera y después la persona que enviaba la carta ponía ese anillo y lo colocaba en la cera. Entonces esa carta era importante porque tenía un sello. Era una carta oficial porque tenía un sello del gobernante. Y ese sello mostraba que le pertenecía a quién ese sello, a ese gobernante y a ese imperio. Entonces la Biblia dice que nosotros hemos sido sellados, le pertenecemos a Dios. Somos de Él. ¿Cómo sabemos que somos de Él? Porque Él nos ha dado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros afirma que somos de Él. Y eso es una realidad hermosa. Porque el Espíritu Santo, cuando Él viene, Él no viene por partes. ¿Viste cuando hay una persona que se va mudando por partes? Dice, no, y el lunes traigo esta parte, me quedo acá del lunes a martes. De ahí hay algunos ya están identificándose, ¿no? Y después el fin de semana vamos a otra casa, ¿no? El Espíritu Santo cuando viene a ti, no viene por partes, Él se queda. Él se queda de manera incondicional dentro tuyo. Y cuando se queda para regenerar. ¿Sí? Regenerar, cambiar. Entonces cada vez que vos vas viendo pasas por esa cuadra, uy, se está quedando re linda la casa, después vuelves a pasar, ¡fua! Esta casa la transformaron. Eso debería pasar en nosotros. Cada año, cuando alguien te mira, ¿qué te hiciste? ¿Qué pasó? Y después te vuelve a ver el otro año. ¿Quién está haciendo eso en tu vida? Lastimosamente, muchos de nosotros, cuando la gente pasa, cada vez somos peores. La pregunta es ¿por qué? Después lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Pero el Espíritu Santo hace eso. Regenera. A tu alma muerta, podrida, le da vida. La limpia. La transforma. Sí. Entonces, la primera acción del Espíritu, regeneración. Regeneración. ¿Sí? Nacer de nuevo, regeneración. Lo segundo, el Espíritu Santo santifica, santificación, santifica al creyente. Mira, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6.
ahí a 1 Corintios capítulo 6. ¿Lo tienen? Bueno, saben que la iglesia de los Corintios estaba pasando por un tiempo muy duro, ¿no es cierto? Ellos estaban viviendo de una manera contraria a la que un cristiano debería vivir. Dentro de las muchas cosas que estaban haciendo, de los muchos desórdenes que había algo. Y era que habían creyentes que estaban en conflicto los unos con los otros, ¿verdad, Sergito? Porque uno le había prestado, te pongo en contexto, ¿no? Ese sería el ejemplo. Entre ellos se estaban defraudando. ¿Viste cuando tú le prestas dinero a un hermano y después el hermano no te lo devuelve cuando debía habértelo devuelto? O cuando vos le prestas algo y el hermano después te lo devuelve roto. A todos nos habrá pasado en algún momento y nosotros lo habremos hecho en algún momento, ¿no? Porque la iglesia está llena de pecadores. Entonces los hermanos, ¿qué hacían? Frente a ese tipo de actitudes de los unos a los otros, en lugar de resolver las cosas dentro de la iglesia, ellos iban a buscar abogados incrédulos e impíos del imperio. Así que estaban los hermanos ahí delante de un juez diciéndole que me devuelva mi dinero, que me devuelva esto, me perjudicó. Entonces el apóstol Pablo les va a escribir, ¿no es cierto?, en esta porción los va a exhortar a ellos y los va a exhortar ayudándoles a ver una realidad o una identidad bajo la cual ellos deberían vivir. Y es la realidad de que ellos han sido santificados a través del Espíritu. Mira, ahí en el versículo 7 dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya es un pecado que entre ustedes como creyentes haya problemas. Entre cristianos no debería haber pleitos sin resolver. ¿Sí? ¿Viste? ¿Hace cuánto tiempo odias al hermano Ramoncito? O al hermano Juanito o Pepito. Hace 20 años. Eso no debería haber en un creyente. ¿Sí? Además no debería pasar ni siquiera una semana. Entre los creyentes debería haber siempre este deseo de buscar la paz y seguirla. Entonces Pablo dice, ya es una falta. Ya es algo que está en contra de Dios. De que ustedes estén pleiteando los unos con los otros. Sigamos leyendo. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, en lugar de soportar eso que están viviendo con el otro hermano, ellos utilizan esa situación para dañarse los unos a los otros. Y ahí en el versículo 9, mira, Pablo les hace una pregunta. Y ellos saben la respuesta a esta pregunta. Esta pregunta no es para que ellos le respondan, es para que ellos razonen en el modo que se están comportando y haya un cambio. Mira, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, las personas que caminan contrario a la ley de Dios no pueden entrar en el reino de Dios. No erréis, no se confundan, no ignoren esto, no lo pasen por alto. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, versículo 10, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo lo que está mostrando acá Pablo son diferentes tipos de prácticas pecaminosas en las cuales la gente vive. Y Pablo dice, estas personas que no caminan de acuerdo a la ley de Dios no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando escuchan esta pregunta, los corintios, ¿qué deberían pensar? ¿Nosotros vamos a heredar el reino de Dios? Sí, porque hemos creído en el Evangelio. ¿Por qué nos estamos comportando como aquellos que no van a heredar el reino de los cielos? Ese es el punto. Pablo dice, ustedes saben que este tipo de personas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué defraudan a sus hermanos? ¿Por qué les roban? ¿Por qué se mienten? ¿Por qué pelean los unos con los otros?
ese no es un comportamiento de alguien que va a heredar la vida eterna. Y en el versículo 11, mira, él va a decirles esto y tiene que ver con su identidad. Dice, y esto erais, escúchalo bien, erais, escúchenlo de bien hermanos de vuelta, erais, tiempo pasado, erais. Ningún creyente que ha sido regenerado vive en el pecado y lo practica complaciéndose en ese pecado sin el deseo de un cambio. Quizás yo pueda estar hoy sentado ahí en la banca y decir, bueno, Cristo murió por mí, si yo muero hoy me voy al cielo y vivo como quiero. Eso es una mentira. Escucha, eso es una mentira. Si tú practicas el pecado, dice Primera de Juan, que eres del diablo. Un creyente desea combatir con el pecado, aunque eso le cueste su trabajo, aunque eso le cueste su familia, aunque eso le cueste las cosas de este mundo, porque el Espíritu Santo está dentro tuyo. Y por eso le dice Pablo, y esto erais antes. Es tiempo pasado. Tiempo pasado. ¿Por qué ellos eran antes esto y ahora ya no lo son? Porque dice, mira Pablo, mas ya habéis sido lavados, ¿sí? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Ellos ya han sido declarados inocentes delante de Dios. Ellos ya han sido librados y lavados de todas sus culpas y transgresiones porque Jesús cargó por todos sus pecados. Ellos han sido santificados. Ellos ahora han sido apartados para un propósito distinto. Esto ya sucedió. ¿Y cómo sucedió? En el nombre del Señor Jesús. Pero te va a decir por quién sucede esto. ¿Quién es la persona que lo hace? Y dice, por el Espíritu de nuestro Dios. Una de esas tres cositas que suceden y que si no sucedieran por el Espíritu, estaríamos literalmente en el horno del infierno, es la santificación. Y la santificación tiene que ver con el hecho de que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, volvamos a la imagen del arquitecto, ¿no? Vos le dices al arquitecto, ¿y arquitecto, y va a derrumbar todo? Y sí. Y no me va a dejar esa puertita, y no. Y tampoco, nada, no te voy a dejar nada. Nada sirve. Voy a hacer algo nuevo. Y viste que hay personas que somos medias piqui, ¿no? Dice, bueno, está bien, buenísimo, voy a tener una casa nueva. Pero yo quiero el baño acá, y acá quiero 3/4, y acá, y te dice, y no. ¿Sí? Y no. Y tú tienes tu plano ahí, ¿no? Tu plano. Así, Señor, quiero que quede. Y el Señor lo revisa, el arquitecto lo revisa y dice, no eso. Yo le voy a dar forma a tu vida. Y tu vida va a tener la forma de la vida de mi hijo. Tú te vas a parecer a Jesús. Ese es el plan. Así que el baño no va a ir acá, los 3/4 no van a ir acá. Tu vida va a tener la forma de Jesús, no la forma en la que vos querés. Y hasta que tu vida no tenga la forma de Jesús, el Espíritu Santo no va a descansar. Y el Espíritu Santo, como es Dios, Él va a lograr eso por encima de cualquier cosa, del diablo, del mundo, porque es Dios habitando dentro tuyo. No es cualquier persona, es Dios mismo. Así que la santificación es eso. El Espíritu Santo se queda dentro tuyo, pone una nueva naturaleza, te pasa de muerte a vida con una meta en mente. Yo voy a cambiar a esta persona hasta que esta persona se parezca a Jesús. Yo voy a cambiar para que esta persona se parezca a Jesús. Yo no voy a estar acá para que aprenda más versículos. ¿Vieron que hay creyentes que saben un montón de versículos? Y uno le diría, bueno, si sabes versículos solamente y no los vives,
te pareces al diablo. Porque el diablo sabe Biblia, pero no lo obedece. ¿Sí? Estaría bueno pensar, si sé Biblia y no lo obedezco, ¿soy como el diablo? Porque el diablo vive en rebelión, aunque tiene conocimiento. Así que el Espíritu Santo está comprometido en la santificación. Él quiere que tu vida tenga la forma de Cristo. Y para que tu vida tenga la forma de Cristo, vos no lo podés producir. ¿Se entiende? ¿Sí? Vos no puedes producir en ti el comportarte como Jesús. ¿Sí? Imagínate que vos quieres adiestrar a una oveja para que se comporte como un león. ¿Podrías? No, porque la oveja tiene naturaleza de oveja y el león tiene naturaleza de león. Y la naturaleza le va a jugar en contra de la oveja. Entonces, cuando uno dice, yo tengo que ser como Jesús, sí, usted tiene que ser como Jesús. Pero yo no puedo ser como Jesús. Y más vale que vos no podés. Pero en Filipenses, mira lo que dice. Vamos a Filipenses. Capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce. Vamos de vuelta, iglesia. Porque Dios es el que en vosotros produce. Ustedes me corrigen si está mal. Porque el pastor es el que en vosotros... ¿Está bien? Porque mi mamá es la que en mí produce. Porque mi esposo es el que en mí produce. ¿Sí? ¿Quién produce? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿Para qué? Por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Y para su voluntad. ¿Sí? ¿Viste cuando vos quieres obligar a que tus hijos se peinen, se bañen? Y vos empezás a bañarlo, vos dices, qué terrible, qué cansancio. Qué cansancio, che. Y después cuando vos te vas una semana, tu hijo aparece y vos dices, ¿quién sos? Y en toda la semana no se bañó. ¿Por qué? ¿Por qué no se bañó? Porque depende de ti. ¿Viste ese creyente que si vos no lo vas a visitar no leyó nunca su Biblia? ¿Viste ese creyente que si vos no le preguntás no confiesa el pecado? ¿Viste ese creyente que tienes como que empujarlo? Puede ser un creyente medio cristino, no es cristiano, parece cristino, pero cristiano no es. Porque un cristiano va a tener un deseo, un querer interno por buscar y vivir en la verdad. Y sabes que hay mucha gente frustrada porque dice, Diego lo visito y de verdad no pasa nada. No pasa nada. Solamente cuando voy abre la Biblia, no memoriza. Vos ves que ya vi un montón de series. Es re mundano. No pasa, y la persona se frustra, ¿no? Y cuando vos ves que una persona vive así, o sea que si vos no lo bañás, no se baña, la pregunta es, ¿qué está pasando allí? Bueno, la Biblia dice que Dios es el que produce en vosotros el querer por su buena voluntad. Es porque esta persona no ha recibido la salvación. Porque la salvación, aunque la santificación o la salvación es un proceso que avanza. El arbolito que tengo ahí, que ruego a los padres por favor que vigilen a sus niños, que la otra estaba haciéndolo así. Dios mío, sí. Fui tentado, sí. Ese arbolito cada vez crece más, porque tiene vida. Tiene vida. Y en la primavera lo vamos a ver más grande, si no lo destruye. ¿Sí? Porque tiene vida. Un creyente debería cambiar cada vez más. Cada vez su vida debería parecerse un poquito más a la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene vida. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y dice, Él es el que produce. Pregunta, ¿a través de quién Dios produce? A través del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría el Consolador. El que está hoy viviendo dentro tuyo es el Espíritu Santo. Dios manda, imagínate qué maravilloso el Dios Trino. Dios envía a su Hijo. Cristo sacrifica su vida para pagar nuestra deuda y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros para que seamos como Jesús. Alguien diría, ¿por qué no adoramos al Espíritu Santo? Porque el deleite del Espíritu Santo es apuntar al Padre y al Hijo, porque fue enviado por el Hijo y por el Padre, y Él es Dios. Y te humilla pensar que en Él no hay orgullo, porque Él no se apunta a sí mismo, sino al Padre y al Hijo. La gloria del Espíritu Santo es que ames al Hijo, ames al Padre y quieras engrandecer su nombre. Así que el Espíritu Santo santifica al creyente, lo santifica. Eso va a producir en ti. ¿Está produciéndolo? Él produce en ti eso. Nadie más. Mujeres, por eso ustedes no busquen producir en sus hijos algo que ustedes no van a producir. O padres, oren por sus hijos, ora por tu esposo. Vos no podés producir nada, nada. Es el Espíritu de Dios el que lo produce. Y deberíamos orar para que el Espíritu Santo tome control de esa vida, ¿no es cierto? Quiebre esa vida, porque no podemos producir nada nosotros. Y tercero, el Espíritu Santo capacita al creyente, ¿sí? Regeneración, el Espíritu Santo te da una nueva vida. Santificación, te da una nueva vida para que tengas una nueva forma, la forma de Cristo. Y te capacita para que con esa nueva naturaleza, con esa nueva forma, ahora tú respondas diferente a la vida. Respondas diferente a la vida. O tengas una nueva capacidad o poder para vivir la vida. ¿Sí? Mira, ahí en Hechos, capítulo 8, capítulo 1, versículo 8. Jesús ahí antes de ascender no va a darles una instrucción a sus discípulos. Jesús le dice a los discípulos que ellos tienen que quedarse en Jerusalén por algo, ¿sí? Versículo 8 dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo van a recibir poder? Cuando hayan ido a la iglesia. Bueno, en ese tiempo todavía no se estaba estableciendo, pero acá ya está establecida. ¿Cuándo van a recibir poder? Cuando hayan terminado el seminario. ¿Cuándo recibirán poder? Cuando haya venido ¿sobre quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. O sea, el poder de lo alto viene solo por medio de aquel que descendió de lo alto. ¿Quién es el que descendió de lo alto y está con nosotros? El Espíritu Santo. Y dice que de esta manera los discípulos van a poder ser testigos. ¿Qué es un testigo? Es alguien que da validez porque vio y escuchó y estuvo en la escena. Y por eso hoy se presenta y dice, yo estuve ahí como testigo, yo oí, yo escuché. Así que esto es verdad. En ese tiempo, ustedes saben que hablar de Jesús como alguien que murió en una cruz era un desafío de hablarlo de esa manera a judíos y también a griegos. Porque imagínate decir que el Dios victorioso, eterno, santo, infinito, es alguien que murió en una cruz, cuando los judíos saben que
todo aquel, dice la ley, que es colgado en un madero es maldito. Y cuando para un griego y un romano, ¿quiénes eran colgados en la cruz? Los chorros, la gente, ¿no es cierto?, que no le convenía al imperio. Y si murió en una cruz, si es Dios, ¿por qué no se bajó? ¿Por qué no se defendió? ¿Entiendes? Y ellos tenían que dar fe, los discípulos, de que ese que murió en la cruz, resucitó al tercer día, es el que tú necesitas. Solo en Él te puede salvar. Entonces la gente dice, bueno, demuéstramelo. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Bueno, en los primeros tiempos de la iglesia, Dios les dio a los apóstoles y a los creyentes dones que hoy nosotros no tenemos. Dones de hacer señales. Mira, era tal el poder que tenían en ese tiempo, nosotros también tenemos poder, pero es distinto. Que dice que tomaban las ropas de uno de los apóstoles, la ponían sobre alguien enfermo y se sanaba. Y la pregunta es, ¿por qué hoy nosotros no tenemos todo esto? Bueno, porque hoy nosotros ya el canon, la Biblia la tenemos completa. No necesitamos más señales que nos digan que lo que Jesús hizo era verdad. El Evangelio ya se expandió por el Imperio Romano a lo largo y ancho en los tiempos de Pablo. Y a medida que el Evangelio fue siendo abrazado y se empezaron a formar iglesias a lo largo y ancho del imperio, ¿no es cierto?, estas señales empezaron a menguar, porque ya la iglesia había nacido, había crecido y se había expandido. ¿Sí? Así que cuando nosotros hablamos de la obra del Espíritu Santo, es de una obra capacitadora. Capacitadora para que la gente vea el poder de Dios a través de nosotros. La gente quiere saber por qué lo que dices es verdad. Y bueno, los discípulos que decían, mirá, este era ciego de nacimiento, ahora ve. Este era, por ejemplo, cojo y ahora salta y de nacimiento. Este estaba muerto, ahora lo resucitaron. Ah, es verdad ese mensaje. Las señales y milagros nunca fueron un fin, sino un medio para que la gente crea. Diego, y ahora me encantaría tener ese poder. Ese poder está en ti. La gente no necesita que vos resucites muertos. La gente no necesita que tú sanes leprosos. La gente necesita ver en tu vida una vida transformada. Tus hijos necesitan ver en ti una vida transformada. Muchos de nuestros hijos no creen, no porque no han visto grandes señales y milagros, sino por padres hipócritas, rebeldes, duros de corazón, que simplemente viven para el mundo y sus deseos. Tus hijos van a tener que rendir cuentas. Tus hijos no van a decir, mi papá fue un hipócrita, mi madre fue una hipócrita, mi hijo era un hipócrita, el hermano fue un hipócrita. Dios te va a preguntar, yo te estoy preguntando a ti te estoy preguntando. La mayor evidencia, escucha, del poder de Dios es una vida transformada, una lengua que deja de mentir, un chorro que deja de robar, una chismosa que empieza a dejar de hablar mal de otros y empieza a agradecer por la vida de otros. Es una vida distinta, que avanza, que crece, que florece y le lleva gloria a Dios. Esa es la vida de poder. Esa es la presencia del Espíritu Santo manifestada en todo su esplendor. Una vida transformada. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la forma en la que somos testigos. Hoy el mundo desea, escuchen, el mundo desea el Evangelio. Desea con ansias el Evangelio. Pero tú y yo somos tan hipócritas, tan mundanos, tan impíos. ¿Sabes qué es una persona impía? Una persona que vive como si Dios no existiese. Tu Facebook, tu WhatsApp muestra la impiedad de tu corazón, la dureza de tu corazón. Y por eso nuestras vidas no tienen poder. No tienen poder. Pero el poder está.
¿Y por qué en mi vida no se manifiesta esto? Bueno, lo vamos a ver. ¿Para qué nos capacita el Espíritu Santo? Bueno, para ser testigos, ¿sí? También nos capacita para recordar, entender y comprender la verdad. Miren, vamos ahí a Juan. Juan, capítulo 16. Versículos 12 al 13. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, hay cosas que hoy, si ustedes las escuchan, no las van a poder cargar. ¿Viste cuando algo es muy pesado? Si vos ves a tu nene, ¿no?, de 3 años y te dice, papá, te ayudo, y viste, vos estás así con la caja, y le vas a decir, tú no puedes cargar, hijito, eso, no lo puedes sobrellevar, es muy pesado para ti. Entonces Jesús dice, yo les quiero decir muchas cosas, pero ustedes no las pueden cargar todavía, son muy pesadas. Pero dice, pero cuando venga, ¿quién? El pastor. Cuando venga el que me discipula. Cuando vaya a tal lugar, ¿qué dice? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo te capacita para poder recordar, entender y comprender la verdad. Toda persona que es creyente, ¿sabes que yo un día visitaba a una parejita y yo les decía, ¿leyeron su Biblia? No, ¿sabes qué? Estábamos reocupados. Le digo, pero yo vi que estaban viendo ahí en el Netflix hace poquito, ¿no? Sí. ¿Y cuánto demoró? 2 horas. ¿No pudieron haber leído? Dice, no, es que nos cuesta entender, ¿no es cierto? Lo visité por varias, no, obviamente no están acá. Lo visité por varias semanas. Y ¿sabes qué? Cada vez que yo les visitaba, ellos no habían leído para nada su Biblia. Y cuando la leían no la podían entender. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará hacia toda verdad. Una de las cosas que sucede en alguien que tiene a Cristo es un deseo insaciable por la verdad. ¿Sí? Empiezas a tener, ¿viste cuando dices, ¿por qué deseas una Biblia? Nunca le gustó la lectura, ahora pide la Biblia. Y empieza a leerla. Y después se admira porque dice, yo ahora la entiendo. Antes no entendía, ahora la entiendo. Y vos estás re chocho, es como ver a un niño caminar. Con tu hijo cuando empieza a dar los primeros pasos, viste que está así caminando, pero está caminando y te emocionas. Cuando una persona empieza a tener un deseo por leer las Escrituras, un deseo por, cuando la entiende y la obedece, ahí está el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te capacita para entender la verdad. ¿Sí? ¿Para qué más nos capacita? Para ser testigos, para comprender, recordar la verdad, obedecerla. También el Espíritu Santo nos ha capacitado para bendecir espiritualmente y fortalecer a otros. Primera de Corintios 12. Versículos del 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. En el versículo 1, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él te regenera, te santifica, pero te da poder. Y uno de esos poderes especiales que te da es servir y fortalecer a tus hermanos en Cristo. ¿Sí? Los dones que Dios te dio son, mirá, dice acá, para provecho. ¿Sí? ¿Vieron cuando alguien, imagínate esto, el Espíritu Santo, cuando alguien te da un regalo, ¿no es cierto?, viene con un perfume y te dice, es para ti, úsalo para ti, para nadie más, ¿no? O estás contento, alguien te dice, me regalas un poco de perfume, no, me lo dieron a mí, ¿sí? Porque es mi
perfume, mi regalo. Sí, eso funciona en la vida humana. Sí. Uno debería compartir el perfume, ¿no es cierto, Juan Carlos? Sí. Uno debe compartir las cosas, pero escuchen, los dones, que son regalos del Espíritu, no fueron dados para mi provecho, fueron dados para provecho de la iglesia. Son regalos medios extraños, ¿no? Es un regalo que me dan a mí, pero para bendecir a otro. No entiendo. Cuando el Espíritu Santo te toma, Él te pone en una familia. Y esa familia es tu iglesia local. Ese hermano bello que tienes al lado tuyo, tan piadoso y justo, ese es tu hermano en Cristo. Es tu familia, ¿sí? Todos empiezan a verse, no creo eso, sí. Y sabes que la Biblia dice que un cristiano tiene algo y es amor. Y ahí en 1 Juan dice que nosotros debemos amar a los hermanos en hecho y en verdad. Y para amar a los hermanos en hecho y en verdad, tú necesitas estar con los hermanos. Y para poder estar con los hermanos y bendecirlos, Dios te ha dado diferentes dones espirituales. Son capacidades que tú tienes para servir a otros. Enseñar, exhortar, dar, servir. Hay muchos. Una persona que no tiene al Espíritu no le importa sus hermanos. Es más, el primer homicida de la historia, ¿quién fue? Caín. Y cuando le preguntó Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Antes éramos homicidas, no nos importaba la gente. Hoy te tiene que importar la gente, porque Dios ha derramado su amor en ti. ¿Y sabes qué es tan triste? Porque, y esto le voy a hablar a los hombres de esta iglesia, y te voy a animar a esto. ¿Qué don espiritual te ha dado Dios y lo estás usando para bendecir a otros? Muchos hombres tienen años en esta iglesia y no te van a decir concretamente qué don tienen. Escúchame, el don no es lo mismo que talento o habilidad. Don de canto no existe. Sí, la hermana Vivi ya lo sabe, así que no se va a poner mal. El don de canto no existe. Hay el talento para cantar y el talento lo heredas de tus padres. Los dones lo heredas de otro padre y un padre espiritual, y este padre es Dios. Y los dones son espirituales para bendecir espiritualmente a tus hermanos. Y la única forma de descubrir los dones es sirviendo. Sabes, es triste, pero muchos de nosotros somos esos hermanos que consumidores. Piden a la iglesia, piden que oración, piden esto, piden lo otro, pero cuando otros piden, tú no das. ¿Sabes qué? Ese es el corazón de un homicida. El homicida no piensa sino en sí mismo. ¿Qué haces con tus dones? Diego, no sé qué dones tengo, porque no sirves, no estás sirviendo. Y la forma de descubrirlos es sirviendo. Y el Espíritu Santo te dio esto. Y sabes que la iglesia va a ser bendecida en la medida en la que todos los que estamos acá estemos dispuestos a usar nuestros dones. ¿Cuándo en una reunión de oración tú has visto que un hermano alza la mano y dice, motivo de oración, quiero descubrir mi don? ¿Por qué no hay oraciones así? Porque a nadie o a pocos le importa. Dios te da una capacidad espiritual. La pregunta es, ¿cuál es? ¿Sí? Dios nos las dio para bendecir a nuestros hermanos. También Dios nos dio la capacidad para reconocer, confesar y corregir el pecado. Mira, vamos allá a 2 Corintios 7. Segunda de Corintios 7:10. Ustedes saben que los corintios, a veces la gente dice, lo de los corintios eran los hermanos carnales de los tiempos de Pablo. Bueno, esos hermanos carnales recibieron una carta re espiritual y dura de Pablo. Y cuando esos hermanos carnales recibieron esta carta dura espiritual de Pablo, estos hermanos carnales se arrepintieron y dejaron de ser carnales. Entonces la gente se queda con 1 de Corintios y no recuerda 2 de Corintios. No hay hermanos carnales. Hay personas que no son creyentes y están en medio de los espirituales. Porque un carnal no tiene, imagínate esto, la Biblia dice que somos
ahora en Cristo, hijos de Dios, y ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y hermano carnal se entiende como esa persona que vive en el pecado. ¿Viste? No, él es el hermano carnal. No hay tal cosa en la Biblia, eso es una mentira. Uno puede estar en momentos de la vida en la carne, pero no es el modus operandi de un cristiano. Porque el creyente va a hacer lo que acá dice que pasó en los Corintios. Mirá, entonces cuando Pablo les escribió esta carta dura, versículo 9, dice Pablo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados o entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, Pablo está gozoso porque ellos ahora se están arrepintiendo. Pregunta, ¿de qué se están arrepintiendo? De la forma desordenada en la que estaban caminando. Y dice que Pablo se goza. ¿Se goza por esto? Dice, porque habéis sido contristados, dice, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque una persona que se niega a arrepentirse y que no se entristece por el pecado, va a sufrir pérdida. Va a sufrir pérdida, porque el pecado es una infección que si no la cortas, empieza a amputar lo lindo que tienes, lo bueno que estás disfrutando. Y mira el versículo 10, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice acá que Dios produce tristeza. Dios lleva a una persona a estar en un estado de tristeza profunda. Pero ¿para qué hace Dios esto? Para producir arrepentimiento. Cuando tú metes esta manito, ¿viste? Estás cocinando y metes la mano en el fuego, ¿qué haces? Inmediatamente apartas por el dolor que sientes, ¿qué cosa? La mano del fuego. ¿Qué pasaría si no habría dolor? No puedes quitar la mano, se quema tu mano. Bueno, el Espíritu Santo produce en nosotros algo que no viene de la carne, y es dolor por el pecado. Eso lo produce Dios, no lo produces tú, lo produce Dios. El mundo, ¿sabes qué? Sí se entristece cuando peca, pero no por haber pecado contra Dios, sino por las consecuencias del pecado. El mundo también llora por el pecado. Hay gente que llora, no, ¿por qué hice esto y lo otro? No, pero ellos no están interesados, ellos no están diciendo, Dios, estoy tan triste porque pequé contra ti, fui de tropiezo a toda la iglesia, ahora el barrio entero sabe lo que he hecho, qué dolor que por causa mía la gente ya no quiera poner la mirada en el Señor. Bueno, Dios produce, dice, tristeza para arrepentimiento. Bueno, digo, acá no habla del Espíritu Santo. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, pero ahí en Juan dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. Una de las funciones del Espíritu Santo es que Él es el único que puede producir dolor por la maldad que has hecho. No hay persona que pueda hacer eso. Psicólogo, psiquiatra, las consecuencias. Cuando una persona tiene al Espíritu Santo y peca, inmediatamente hay un dolor muy angustioso en el alma. Y ese dolor es el que te mueve a hacer un cambio. Cuando una persona es incrédula, no cree en el Señor, peca, llora por 3 meses y después vuelve a caer en el mismo punto donde cayó antes. ¿Por qué? Porque está muerto. Él no tiene vida, él tiene un corazón duro. Su vida no tiene la forma de Jesús, su vida tiene la forma del mundo y de sus deseos y caprichos, pero no tiene la forma de Dios. El Espíritu Santo te mueve a eso, hace que te duele el pecado, hace que confieses el pecado y hace que corrijas el pecado. Eso hace el Espíritu de Dios. Así que si tú estás acá, miren cuando uno dice, yo era un creyente que decía eso, Señor, muéstrame que soy tuyo. Yo quería que Dios me diga desde el cielo, se ora a las nubes y me diga, Dios, tú eres mi hijo amado en quien mi alma se complace. Yo buscaba señales de Dios. No, Señor, si tú me amas, no sé, que esto pase. Bueno, ¿quieres una señal? ¿Qué pasa cuando pecas? Esa es una señal. ¿Qué haces cuando pecas? ¿Te duele? Sí, Diego, me reduele. ¿Por qué te duele? ¿Por las consecuencias o porque pecaste contra Dios? Hazte otra pregunta. ¿Lo confesaste? No, yo le conté a Dios. Pecado que es cometido, escúchame, en privado,
va a tener consecuencias públicas, y si tiene consecuencias públicas, la confesión tiene que ser pública. Así funciona. Cuando vos pecas, ¿le pides perdón a las personas con las que pecaste? Y la pregunta que más nos importa, ¿corriges ese pecado? ¿Qué estás haciendo para corregirlo? Muchos dicen, no, la estoy remando, viste, en dulce de leche. Usted está remando en dulce de leche porque su corazón está duro y le importa nada a Dios. Por eso está usted remando en dulce de leche. Y va a seguir remando en dulce de leche hasta el día de su muerte si usted sigue pensando que la vida cristiana se trata de usted, de sus sentimientos, de lo que usted cree y no de rendirse ante el Dios que tanto te ama. Y segunda de Timoteo 1:7. El Espíritu Santo nos da poder también para que nuestro espíritu haga cosas que jamás haríamos si no fuera por Él. Mirá, ahí en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como el Espíritu Santo habita ahora en nosotros y ahora Él está buscando que seamos a la imagen de Jesús, Él nos va a dar capacidad para vivir de forma contraria o responder de forma contraria a lo que antes hacíamos cuando estábamos muertos. Y acá Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado. Timoteo. Y Timoteo iba a experimentar persecución. Esta es la última carta del apóstol Pablo. Él está en una cárcel. Saben que él en un momento va a ser asesinado. Y la persecución va a ser terrible. Y Timoteo es un pastor de una iglesia muy importante que influencia a otras iglesias. Timoteo tiene una labor ardua. Y Timoteo era tímido. Y Timoteo tenía temores como nosotros los tenemos. Y Pablo le dice, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de, ¿qué dice? Poder, amor y dominio propio. Tenemos ese espíritu porque el espíritu dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Cuando habla de espíritu de poder, significa que Dios te da la capacidad para hacer algo que tú jamás podrías. Diego, no puedo perdonar. Usted puede perdonar porque Dios nos ha dado espíritu de poder. No me puedo sujetar a mi esposo. Usted puede. No puedo honrar a mis padres. Usted puede. No puedo dejar de mentir. Usted puede. Usted puede. Usted puede. Tú puedes, hermano. Tú puedes. Tú puedes porque Dios te ha dado un espíritu de poder a través del Espíritu Santo. Pero después dice de amor. ¿Sabes qué significa esto? De vivir no de acuerdo a tu bienestar, sino al bienestar de otros. Timoteo, Dios te ha dado un corazón para no buscar hoy lo tuyo propio, sino buscar el bien de los demás. ¿Sabes qué terribles son los cristianos egoístas? Cristianos que solamente viven para complacerse a ellos mismos. Solamente van y ayudan cuando les conviene, cuando se puede, cuando no hay cansancio, cuando los 9 planetas se alinean, ahí hacen algo por el prójimo. Eso es egoísmo. Cristo se sacrificó y Dios nos llama a sacrificarnos por los hermanos. ¿Sabes qué es triste? Pero muchos de los que se quejan que no hay amor en la iglesia son los primeros que no tienen amor. La verdad es esa. ¿Sabes en cuántas iglesias los pastores tienen el mismo cántico egoísta de los hermanos? No me vinieron a visitar, no me llamaron, nadie estuvo conmigo y tú tampoco estuviste cuando alguien estuvo mal. Tú tampoco mandaste un mensaje cuando alguien estuvo mal. Tú tampoco ofrendaste para alguien que necesitaba. Tú tampoco fuiste a esa casa cuando lo necesitaba. Tú también no tienes amor. Pero la Biblia dice que el espíritu que hemos tenido es distinto porque es un espíritu de amor. Y después dice de dominio propio. ¿Sabes qué significa esto? El poder para que nuestros deseos no nos controlen y gobiernen más. ¿Viste cuando alguien dice, lo que pasa es que lo sentí y lo hice? Tú tienes dominio propio. Poder para refrenar todo deseo carnal, injusto y pecaminoso. Dios te dio eso. Por eso cuando tu mentecita, esa mentecita que todavía tenemos, que no está reformada, ¿no es cierto?, que aún cree la mentira, y te dice, no puedo, no siento, por eso no lo hago.
tú debes decir, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y por último, yo sé que es una predicación larga, pero si has visto una película de 2 horas, yo te quiero pedir que puedas escucharlo, porque tu alma y nuestra alma lo necesita. Y te pido perdón si me demoro un poquito más. Hay 2 mandatos que hoy voy a tocar con respecto al Espíritu Santo. Y lo voy a hacer rápido. Mira, Efesios 5:18. Efesios 5:18. Dice ahí el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En ese tiempo, en los cultos paganos, había algo que se practicaba, y es que las personas para entrar en el Espíritu, ¿no?, con las divinidades que eran falsas porque no existían, ellos tomaban mucho vino. Y llegaba un momento en que por causa del vino, ellos estaban tan embriagados que a través de ese estado ellos iban a tener un éxtasis espiritual con la deidad. En los templos paganos pasaba eso. Entonces, cuando alguien estaba re borracho, lleno y controlado de alcohol, del vino, entonces esa persona era alguien que estaba espiritualmente bien, ¿no es cierto? Y Pablo sabe que esta es una realidad ahí en los Efesios, y él quiere mostrarles que ahora en el culto al verdadero Dios no es así. Por eso dice: no se embriaguen con vino, porque el que se embriaga con vino termina cometiendo desenfreno. Las personas, cuando hacían eso en los cultos paganos, después terminaban cometiendo aberraciones y cosas muy vergonzosas. Y Pablo quiere que ellos entiendan que el culto al verdadero Dios es distinto. Y les dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo un cristiano refleja una vida espiritual? No cuando es controlado por el vino. ¿Se entiende ahora el contexto, no? Sí, entonces alguien veía a alguien en Éfeso ahí embriagado y dice: ese es espiritual, está en contacto con la divinidad. Pablo dice: no, el que está en unión con la divinidad es aquel que está controlado por el Espíritu Santo. Y ese es el concepto de ser llenos. Hay en muchas iglesias una canción, es linda, vos la escuchás, vos dices, o cierra los ojos y Señor, ministrame. ¿Vieron esa canción que dice: Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, llena mi ser? Y ahí con las violines, viste, del piano. Lléname, 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 tú estás, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname. Eso es una herejía. El Espíritu Santo ya está. Ser lleno significa no tener más del Espíritu, sino que el Espíritu tenga más de ti. Que tú le des el control de esa área en la que no le quieres dar el control al Espíritu de Dios. Y eso implica sujetarte a la verdad de Dios. Someter las áreas de tu vida al gobierno de Cristo, de su palabra. Resistirte a contaminarte con el pecado. Resistirte a alimentar los deseos carnales y amar las cosas de este mundo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y sabes que acá es una orden para un creyente. Y esa orden no es para Dios. Dios no debe buscar llenarnos. El creyente debe buscar ser lleno del Espíritu. El creyente debe buscar que el Espíritu Santo controle y dirija más y más y más su vida. Entonces, cuando alguien, imagínate en esto, si vos te resistís a perdonar a alguien, ¿quién te está controlando ahí? Tu carne. Pero si tú perdonas y perdonas, eliges perdonar, estás rindiéndote al control del Espíritu, y cuando eso sucede, estás siendo lleno. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y por último, no contristéis al Espíritu Santo. Mira, vamos ahí a Efesios 4:30. Dice:
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sí? Ahora, mirá qué significa esto. No contristar al Espíritu Santo significa no entristecer, significa no producir dolor o aflicción. Es una orden. El creyente tiene que cuidar su vida para no producir dolor al Espíritu Santo de Dios. Esto es tremendo. Incluso yo no podría entenderlo, porque no puedo entender cómo a una persona que es divina nosotros le podemos producir dolor y afligirlo. El Espíritu Santo es una persona. Y tú puedes llevar al Espíritu Santo a entristecerse profundamente, a dolerse. La pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo de Dios se entristecería? Bueno, antes de que Pablo dé esta orden, él va a contar y va a ordenar algo. Despojaos del viejo hombre, dice Pablo. No vivan de acuerdo a los antiguos hábitos, patrones o costumbres de que Cristo los encontrara, sino revestidos del nuevo hombre, creado. Y después Pablo, mira, va a poner algunos mandatos. Dice, airaos, pero no pequéis. Desechen la mentira, dice el versículo 25. El que hurtaba no hurte más. Ninguna palabra corrompida, dice el 29, salga de vuestra boca. Y después de decirte todo eso, dice, y no contristéis al Espíritu. O sea, cuando una persona sigue viviendo de la misma manera que antes, eso va a traer dolor al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? A muchos de nosotros nos pasa esto. Cuando uno dice, no voy a pecar porque si peco me va mal. No voy a obedecer porque si no obedezco me van a ver mal en el ministerio. Y sabes que la motivación para no pecar, la motivación para obedecer, para vivir de acuerdo al Señor, es esta. Esta debería ser: Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero luchar con el pecado porque yo no quiero entristecerte. Y cuando nosotros no lo hacemos, ¿sabes lo que está produciendo? Que nuestro corazón se endurezca más y más. Y bueno, cuando el corazón se endurece, Dios lo va a quebrar, porque Dios ha empezado una obra y Él la va a terminar. Así que, queridos hermanos, qué hermoso hablar de la persona del Espíritu Santo. Él es Dios, completamente. Y si tú has puesto tu fe en Jesucristo, Él está para regenerarte, Él está para santificarte, Él está para capacitarte. Pero debes tener cuidado de no ser lleno del Espíritu Santo y de entristecer al Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, al final de esto, ¿cómo estás respondiendo a la persona del Espíritu Santo que está todo el tiempo contigo? Y es hermoso también saber que a través del Espíritu Santo Dios va a terminar la obra que empezó en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie y oremos.